Buenas noches, un gusto poder estar saludando en este grupo a todas las personas, a todos los miembros en estos momentos, el que tal vez estén en sus hogares y siempre es bueno cualquier momento para poder estudiar la palabra de Dios, poder comprender. Es importante comprender entre los miembros el tiempo en el que estamos viviendo. Son tiempos que no deben ser desperdiciados. Son tiempos en el cual nuestra espiritualidad no debe ser anémica. Son momentos en que debemos unirnos como miembros para poder completar la misión que no hemos podido hacer durante años. El predicar el mensaje de los tres ángeles a un mundo que perece, a un mundo que desconoce las leyes de Dios. Por eso que es importante. Entonces, al comenzar este estudio relacionado al capítulo 13, vamos entonces a pedir la conducción de nuestro Dios mediante la oración. Allí donde estamos, vamos a poder arrodillarnos y tener una palabra de oración para nuestro Dios. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor porque siempre es buen momento para buscarte en oración, poder escudriñar tu santa palabra, poder escudriñar tu escritura y poder también basarnos no solo en la escritura, sino también en los testimonios del espíritu de profecía. Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer que nuestro corazón sea receptivo a tus palabras, que sea receptivo a este tiempo en el que estamos viviendo. Señor, debemos despertarnos de nuestro letargo. La mano y la fuerza humana no podrán lograrlo. Por eso que ansiamos un agente externo, un agente divino que pueda despertarnos de vida para vida. Por eso, Señor, que ansiamos que tu lluvia de bendiciones y que tu palabra pueda ser como ese rocío, para que podamos tener firme en la plataforma de la verdad. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos hermanos. Vamos entonces a estudiar ya directamente en materia. Un poquito nos hemos atrasado con el tema de la conexión, pero bueno, ya estamos, ¿sí? Y habíamos estudiado en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, allí nos centramos. Vamos al versículo número 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas, ¿sí? Esta bestia tiene 7 cabezas. Y también dice allí el relato que tenía 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vira semejante a un leopardo, sus pies como oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Habíamos estudiado nosotros cómo esta bestia salía del mar. Vimos las características relacionadas en el versículo 2, cómo cada nombre que va componiendo esta bestia, pero que no podemos llamarla de un nombre, no tiene un nombre específico, puesto que esta es una bestia compleja, compuesta, mm, y lo compuesto de esta bestia, porque nombra al leopardo, oso, león y dragón, lo encontramos en el libro de Daniel 7. Ese fue el estudio que vimos la semana pasada. Entonces pudimos llegar a entender un poquito dándole a la Biblia que interprete a sí mismo como el ángel le había explicado a Daniel lo que simbolizaba cada uno de esos simbolismos y estos imperios, que solamente es aplicar el imperio que Daniel le estaba dando la interpretación al rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, en cuanto a Daniel 2 y Daniel 7. Entonces pudimos entender la comprensión y qué clases de imperios iban a venir
y las características que toma Dios de Daniel 7, y esas características importantes las coloca ahora en esta bestia desarrollada en Apocalipsis 13, verso del 1 al 2. Vimos entonces cómo esta bestia va desarrollando, según el discernimiento de las patas de oso, cómo va decretando leyes de muerte para el pueblo de Dios. Entonces nosotros nos habíamos quedado en el versículo 3. Y por cierto, este poder, en el versículo 2, a esta bestia se lo da el dragón. ¿Y qué clase de poder le da? Allí en el versículo 2, terminando, dice, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Sí? Entonces, no recordemos que ese dragón en principio estaríamos hablando de Satanás, pero en un segundo plano, dice el conflicto de los siglos, se está refiriendo al poder papal. Y entonces en el versículo 4, versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, antes de poder seguir avanzando, nosotros tendríamos que entender, queridos hermanos, tendríamos que entender que esta bestia recibe una herida de muerte. Y lo interesante es que esta herida, porque yo he escuchado muchas interpretaciones sobre el tema de la herida, hay muchas personas que reconocen la herida, el atentado contra uno de los pontífices llamado Karol Wojtyła, más conocido como el Papa Juan Pablo II, y allí quieren aplicar esta, esta tentativa de asesinato sobre el pontífice como el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Pero esa no es la herida. Nosotros tendríamos que ver, mediante la historia, sabemos nosotros que seguimos la interpretación historicista que la iglesia ha tomado, y podemos encontrar allí como el poder papal, porque esta bestia, ¿sí?, está hablando del poder papal. El conflicto de los siglos determinantemente dice que se trata de este imperio papal, de esta bestia, y cómo ella fue desarrollando por los años su poder. Ese poder que vino arrastrando de Roma, cuando Roma pagana luego se convierte en Roma imperial, y con el poder de sus grandes césares y los años que abarcó este imperio relatado en el libro de Daniel 7, por eso que habla de esta bestia espantosa que trillaba con sus pies y todo trituraba y desmenuzaba, ¿sí? Entonces, eso es importante que allí Daniel lo explica. Entonces, podemos saber con certeza de que se trata de el reinado de los sumos pontífices. Por eso es que terminando el versículo 2 del capítulo 13 dice, el dragón le dio el poder. El dragón le dio el trono. ¿Mm? El dragón le dio su poder, el dragón le dio el trono. Ahora, el poder y el trono, ¿sí?, es el que arrastraban del imperio romano, ¿sí? César tras César se fueron cada vez agregando, y luego eso desapareció, y luego esta bestia fue copiando ese poder y ese trono sucesivo de varios pontífices, esta vez hasta que los sumos pontífices llegaran a fenecer. Hasta ahí duraba su poder. Pero ellos tenían un poder, tenían un trono designado
allí en Italia, y grande autoridad, puesto que ellos podían manejar la autoridad civil y la autoridad política, ¿sí? Pero es importante notar que esto puso fin a este poder, a esta supremacía papal, la puso fin el imperio que nacía a manos de el emperador ya llamado en esa época el francés Napoleón Bonaparte. Sus ejércitos prácticamente conocidos como ejércitos ateos, no reconocían la supremacía de los sumos pontífices. Pero es interesante porque a veces nosotros damos por sentado cómo ellos fueron, cómo directamente extirparon ese poder papal. Y eso no sucedió de un día para el otro. A veces nosotros pensamos que el versículo 3, bueno, una de sus cabezas como herida de muerte, bueno, Napoleón Bonaparte le dio muerte al Papa en el año 1798, sí, pero a veces no entendemos cómo fue, cómo se fue cerrando para llegar a esa definición, para llegar a poder hacer eso. Eso es interesante que nosotros notemos. Entonces, por ejemplo, entonces vamos a situarnos cómo sucedió eso de la herida que fue infligida sobre esta bestia. Una vez que entendamos esa herida, vamos a poder entender, se nos va a ser aclarado ahora cómo esta bestia tiene que sanar y ustedes se van a dar cuenta cuándo se sana. Porque ustedes dicen, bueno, la bestia se está sanando, la bestia tiene que llegar a sanarse, sí, sí, pero ¿quién es el que dice con qué autoridad nosotros podemos llegar a decir o se sanó o no se sanó? Entonces, por eso que tenemos que entender el contexto de cuando esta bestia, no tenía la herida. Y eso tiene que ver mucho con lo que va a suceder ahora, hermano, porque a muchos nos va a tomar de sorpresa lo que está sucediendo. Nos va a tomar de sorpresa. Nosotros que decimos ser ricos, nosotros que decimos que podemos ver, nos van a entrampar de una forma y no nos vamos a poder dar cuenta teniendo nosotros la palabra profética más segura. Vamos a entrar entonces ya, el emperador Napoleón usó de la maestría de Luis Alexander Berthier, uno de sus generales más poderosos. Y el 24 de agosto de 1789, él, el general Berthier, suprime los diezmos a la iglesia católica. Interesante, eso fue el 24 de agosto de 1789. El 3 de febrero de 1790, un año después, se produjo la abolición de los votos religiosos, lo que significa la supresión de órdenes regulares. Luego, el 18 de agosto de 1791, un año después, se suprimieron las congregaciones seculares. Interesante, interesante. 2 de julio de 1790 fue aprobada la Constitución Civil del Clero como base angular de la instauración de una nueva iglesia, la destrucción total de la vigente hasta entonces. Esta reordenación consistía en diseñar de nuevo la diócesis que debía coincidir con los límites de los departamentos, lo que suponía la supresión de 53 diócesis.
Ya ellos empezaban a regular, empezaban a apretar, a ahogar, a sofocar al poder de los pontífices. No se dio así de un día para el otro. En el año 1792 y 1793, todo esto supuso el comienzo de un verdadero calvario para la iglesia allí establecida en Francia. El clero se dividió en una parte constitucional y otra anticonstitucional en el país. La tercera parte del clero secular consideraba en conjunto, hizo el juramento y solamente 4 obispos entre 136. De los 136 obispos que había, 4 solamente dieron el juramento, pero dado en que la forma legislativa. Agosto de 1792 se condenó con la deportación, ya empezaron a deshacerse a los sacerdotes que se negaron a prestar juramento de fidelidad. En septiembre de ese año, 1792, fueron asesinados cruelmente unos 300 sacerdotes. Más de 30.000 ministros sagrados huyeron al extranjero. ¿Por qué huyeron, hermanos? 30.000, porque sabía que iban a tener el mismo fin que estos 300 sacerdotes. El año 1793 al año 1794 representaron la fase más trágica del periodo revolucionario. Bajo el terror, la persecución anticatólica alcanzó su punto más álgido. Miles de víctimas murieron en el patíbulo. Se intentó borrar la vida francesa, toda huella cristiana, ya en el año 93-94. Hasta el calendario fue sustituido por un calendario republicano. La entronización de la diosa Razón en la Catedral de Notre Dame el 10 de noviembre de 1793. Llegamos al 3 de marzo de 1791, cuando hacía tiempo que ante la resistencia de muchos de sus integrantes, la Asamblea había obligado el estamento clerical, el juramento de la Constitución, ¿sí? En dicha condena se suspendía a los clérigos que hubiesen jurado y en un plazo de 40 días no revocasen el juramento prestado o participasen en alguna consagración episcopal conforme a las nuevas normas que habían establecido allí en Francia. Como protesta, el nuncio en París abandonó París el 2 de mayo de 1791. Y ese mismo día la multitud quemó un muñeco vestido de papa con tiara incluida. Ustedes notan que ya en el año 1791 esto ya estaba en un punto bastante álgido. 14 de septiembre del año 1791, rotas las relaciones con Francia a partir de la anexión de los territorios pontificios de Aviñón y el condado venusino. Como respuesta a la condena del Papa, este propugnó la alianza entre las monarquías europeas para la lucha contra la Francia revolucionaria. El fracaso de dicha tentativa acrecentó la hostilidad de los gobiernos revolucionarios hacia el Papa, la propagación de las nuevas doctrinas en Italia, a punto varias veces de producirse una declaración de guerra entre la Santa Sede y Francia. Escuchen, hermano, la triunfal entrada en el teatro bélico italiano de las tropas del joven general Bonaparte en el transcurso de la guerra de su país contra la segunda coalición pareció precipitar el esperado acontecimiento. Claro, entre sus planes de conquista de Napoleón, prácticamente en toda Europa, y cómo iban apareciendo estas coaliciones en contra de Napoleón. Por eso que él quiso deshacerse lo más rápido posible del pontífice. Llegamos al año 1789. Sorprendido y satisfecho el Papa por su conclusión, creyendo haberse librado del peor peligro. Claro, porque se estaban estableciendo estas coaliciones en contra del emperador.
dirigió a los católicos franceses un breve pastoralis solicitado con el fin de que aceptasen el régimen republicano. El camino de la pacificación, que parecía abierto con tal acto, quedó sin embargo cerrado al negarse el Papa Pío VI a aceptar las exigencias del directorio, revocar todas las disposiciones pontificias promulgadas. Llegamos entonces, querido hermano, al 19 de enero de 1797. Por el Tratado de Tolentino, los estados pontificios conservaban a costa de algunas amputaciones territoriales, ya le estaban sacando territorios y una elevada contribución de guerra, su autonomía e independencia nacionales, solo por un año. Sin embargo, las relaciones en Francia y la Santa Sede discurrían por cauces pacíficos y de relativo entendimiento. Muy poco de eso, hermano, pero eso, esa autonomía y que le habían dado esa luz blanca ese, por un año, hermano, eso presagiaba algo peor para el pontífice que estaba Pío VI. Llegamos al 10 de febrero de 1798. A fines del citado año y tras el fracaso de la conspiración de Fructidor, en la que habían participado algunos eclesiásticos, una serie de incidentes ocurridos en Roma entrañaba la reapertura de las hostilidades, la entrada en la ciudad del general Berthier. Esto se había puesto cada vez más candente. Días más tarde fue instalado el régimen republicano. Se suprimió la soberanía temporal del Papa. Tales sucesos constituirían el primer precedente de lo que había de llamarse en el siglo XIX la cuestión romana, sobre lo que ya se ha hablado en otros artículos, después de haber cometido los generales franceses algunas violencias contra el Papa Pío VI. Querido hermano, esto ya lo tomaban a mano dura. Fue alejado por la fuerza de la ciudad eterna el 20 de febrero de 1798, sustituyendo los soldados de Berthier a la Guardia Suiza. Hermanos, sacaron la Guardia Suiza y pusieron los soldados del general Berthier. El anciano pontífice se preocupó antes de salir de Roma de que el colegio cardenalicio garantizase el gobierno de la iglesia, y lleno de achaques y prácticamente moribundo, partió para Toscana, permaneciendo cerca de un año en las proximidades de la ciudad de Florencia, el gran duque de Toscana, nombrado carcelero por el directorio. Obedeció por mera formalidad, pero intentó tratar a su huésped con la mayor deferencia posible. Como la salud del pontífice mejoró un poquito en Toscana desde Francia, llegaron órdenes de llevarlo a Cerdeña, pero una contraorden final, motivada por el temor a la escuadra inglesa, hizo que fuera llevado a través de un largo rosario de viaje, penalidades que soportó con admirable fortaleza cristiana, apoyado por el cariño de la gente de los lugares por donde pasaba en el Valensurs, y habría sido llevado todavía más lejos, a Dijon, si no le hubiesen impedido su precaria salud. En Valence moriría el pontífice Pío VI el 29 de agosto de 1799, siendo una de sus últimas palabras: Señor, perdónalo. Dejo este mundo rodeado de la veneración de los fieles y la admiración de sus guardianes, a los que perdonó en los últimos momentos de su existencia. Durante su cautiverio y mediante el valioso concurso de los españoles de Puig y Azara, tomó las medidas oportunas para que su fallecimiento pudiera celebrarse el cónclave en cualquier territorio de un príncipe católico. Fue pues en el plano de la acción temporal, por obra de la diplomacia española, por la que no llegó a cumplirse la profecía lanzada por el alcalde de Valence,
tras haber comprobado la defunción del llamado Juan Ángel Bracci, que ejercía la profesión de pontífice, que luego del Papa Pío VI sería el último de los papas. Qué interesante, hermano, cómo fueron socavando el imperio de los sumos pontífices. Y así fue, hermano, que en este año tan conocido como el año de 1798 se le dio la herida de muerte en la persona del pontífice Pío VI. Antes, como dice Apocalipsis 13:2, la última parte, el dragón le dio poder, trono y grande autoridad. Luego perdió ese poder, ese trono y esa autoridad. Eso en profecía se llama, recibió una de sus cabezas una herida de muerte. Fue así como perdió esto, este triple poder, ¿sí? Poder, trono y grande autoridad. Eso es importante entonces que entendamos, hermanos, para que comprendamos cuándo, en qué circunstancias, ahora una de sus cabezas vuelve a vivir, vuelve a resucitar. Aquí dice su herida mortal. Una herida mortal es una herida de muerte. Fue sanada. Y luego dice la última parte del versículo 3 del capítulo 13. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y yo pregunto, querido hermano, ¿por qué se maravilló? Porque la cabeza estaba muerta y vuelve a resucitar, copiando burdamente lo que hizo el Señor Jesús en esta tierra. Cuando el Señor Jesús vino con la misión de redimir a la tierra, Él cargando los pecados del mundo y ofreciéndose como sacrificio de expiación, y luego fue llevado a la tumba y allí permaneció. Pero luego conocemos la esperanza más grande, el relato de la resurrección. El que había puesto su vida, ahora la vuelve a tomar. Y el Señor Jesús en el día domingo, mientras se realizaba esa festividad, muy temprano del día domingo, todavía el sol no había salido, cuando baja un ángel poderoso de Dios, acompañado del otro ángel que estaba allí custodiando, y la luz que emanaba ese ángel poderoso de Dios, y los miles de soldados que había allí. Había varias legiones de soldados. Más de 8.000 soldados cayeron al piso y no murieron porque Dios había puesto la mano. Y allí fue como corrió la piedra y le dijo: Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y allí el Señor Jesús salió y ya la muerte no lo podía contener, puesto que Él era el principio y el final, el alfa y el omega, el Aleph, el Tab, y los dos ángeles de Dios que provenían del trono de Dios, uno a la izquierda y otro a la derecha de la cueva, se postraron en hinojos y adoraron al Señor de la vida. Fue así como el Señor Jesús resucitó y como luego Satanás quiere copiar burdamente esta acción de morir y hacer que una de sus cabezas vuelva a resucitar. Porque luego encontramos también en el capítulo 17, verso 9, dice: esto es para la mente que tenga
sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y otro aún no ha venido. Pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era no es. Es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Pero nosotros sabemos que la bestia tiene 7 cabezas. No tiene 8. Y acá dice, y, eh, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es. Y otro no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era no es, y también es el octavo, y es entre los 7, y va a la aparición. Nombra como si hubiera una octava cabeza, pero no es una octava cabeza porque es una de las cabezas que resucitó, y la tierra queda maravillada ante esta supuesta resurrección de una de las cabezas de la bestia. Entonces, podemos entender nosotros, queridos hermanos, que para que sane debe devolvérsele de manos del dragón el poder, el trono y su grande autoridad. Continuamos. Versículo 4 del capítulo 3. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. ¿Qué es blasfemia, hermano? Bueno, blasfemia fue de lo que se lo acusó al Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y eso se refiere a hacerse Dios. Esa es una blasfemia. Entonces ya estudiamos nosotros que esta boca que hablaba blasfemia, puesto que tenía boca de león, ya lo hemos estudiado la semana anterior. Habló su boca en blasfemia contra, perdón, estamos en el versículo 5, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca, versículo 6, en blasfemia contra Dios, y para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Entonces, en el versículo 5, aquí nos encontramos ya con este segmento de tiempo. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, esto es interesante, hermanos. Aquí vamos a tener que despertarnos, si no estamos durmiendo. Vamos a tener que atender porque es fácil poder confundirse entre un pasaje y el otro. Nosotros hemos escuchado y hemos sido enseñados por mucho tiempo, que este segmento de tiempo llamado los 42 meses son los 1260 años de supremacía papal en la época medieval, cuando el papado trató de exterminar a los cristianos. Eso es interesante. Y yo vamos a entonces a necesitar, si ustedes tienen eh, allí el conflicto de los siglos, si ustedes tienen el conflicto de los siglos, vamos entonces a buscar, déjenme, déjenme ver un segundo, eh, en el conflicto de los siglos, a ver dónde está. Acá tenemos, sí. Yo ahora cuando termine voy agregando algunas figuras, sí, para que ustedes puedan tener, para comparar, sí. Entonces, a ver, conflicto de los siglos. Vamos a buscar en la página 309, sí. Sería bueno que lo puedan marcar, sí. Entonces, en la página 309, el conflicto de los siglos, leemos el capítulo llamado
la Biblia y la Revolución Francesa. Ahora, presten atención, yo les voy a leer dos pasajes del mismo libro y yo quiero que ustedes, de una forma detenida, empiecen a comprender. Entonces yo voy a leer en la página 309. Los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo. O sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 y debían terminar en el año 1798. Ahora escuchen esto. Ese segmento de tiempo que nombra aquí el conflicto de los siglos continúa diciendo: la persecución contra la Iglesia no continuó durante los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. ¿Cuántos años duró la supremacía papal? 1260 años. ¿Duró los 1260 años? No, es la respuesta. Pues Dios acortó ese tiempo. Vuelvo a repetir, los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo. O sea, el tiempo durante el cual la Iglesia iba a sufrir bajo la opresión de Roma. ¿Sí? Ahora vamos a leer el otro pasaje. Y escucha. A ver. El otro. Vamos a ver acá. Vamos a buscar en el conflicto de los siglos. Y voy a leer. Entonces. Y le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta: vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva a cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y dos tiempos, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, o 1260 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 y terminó en el año 1798. Entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés, el poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Ahora, queridos hermanos, yo le leí dos pasajes, dos citas del mismo libro. La diferencia es que una sucedió, la primera cita que yo les leí del capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa, ese es el contexto de los 42 meses. Los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo. Vuelvo a reiterar, los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo. O sea que es la misma fecha. No, 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 no. Dice, o sea, el tiempo en que la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la presión de Roma. No está diciendo que es el mismo segmento de tiempo. Lo que está diciendo es el mismo tiempo, lo está diciendo el conflicto, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Ahora, entonces,
los cristianos iban a sufrir el periodo de 1260 años de persecución sobre el pueblo. Ahora vamos a leer, ahora vamos a leer la otra cita. La otra cita, hablando de los 42 meses, se encuentran en el capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía. Le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses, y dice el profeta, vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva en cautiverio, a cautiverio irá. Si alguno mata a espada es preciso que sea muerto. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. O sea, 1260 días, Daniel 7. Ah, es el mismo segmento. No, no, no. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. A eso se refiere. O sea, en el contexto de la Revolución Francesa, en el año 1798, era el segmento en que los cristianos debían ser muertos. Por la mano de Dios se acortó. Ahora leemos en el contexto de los Estados Unidos, en la profecía, que todavía no sucedió, ahora sucede otro tiempo de persecución, pero ya no son 1260 años, son 42 meses de persecución. No es el mismo segmento, sino que está hablando que significa que es el tiempo en que la iglesia va a ser perseguida. Qué interesante, qué interesante. Cada cita hay que examinarla en su contexto, porque a veces, hermano, si nosotros no estudiamos en su contexto, nos vamos a hacer, tal vez, y vamos a confundirnos, ¿sí? Estos periodos de persecución, estos periodos de persecución han sucedido, pero Apocalipsis 13, este segmento de tiempo de Apocalipsis 13, todavía no ha sucedido. Porque si usted me dice que este segmento de Apocalipsis 13:5 fue en el pasado, entonces usted me está diciendo que la sanación de una de sus cabezas ya se ha hecho efectiva. Y usted no puede decir eso, porque para que la cabeza haya resucitado, haya sanado y lleve a que la tierra sea maravillada en pos de la bestia debe tener todo el poder político y civil, político y religioso, perdón. Su trono y grande autoridad. Esas tres cosas no las tiene todavía. Que está yendo en buen camino, sí. Que está yendo a un nuevo orden mundial, sí. Que todo esto lo que está pasando en cuanto a la pandemia del COVID lleva a eso, sí, sí, todo está llevando a eso, mi querido hermano. Y según lo que leímos el conflicto de los siglos, el contexto, no del capítulo de la Revolución Francesa, sino el contexto de América y Estados Unidos en la profecía nos hablan de esto a un tiempo de segmento en el futuro. Está hablando de tiempos en que el pueblo de Dios iba a ser perseguido. Eso está hablando. En Daniel 7, en el libro de Daniel 7, nuevamente volvemos a encontrar ese segmento de tiempo. Lo podemos encontrar en Daniel 7, verso 25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Aquí aparece nuevamente este segmento de tiempo. Pero
en Apocalipsis 13 no dice tiempos, tiempos y medio tiempo, sino que dice 42 meses. Eso es lo que dice la Biblia, 42 meses, ¿sí? Déjenme leerles una cita más. Déjenme leer aquí. Ese tiempo que hemos leído recién es un tiempo de persecución. Un tiempo de persecución que deberá pasar el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué no está hablando del tiempo de persecución medieval? ¿Por qué no está hablando Apocalipsis 13, los 42 meses? ¿Por qué no son el tiempo en que el imperio francés este, perseguía perseguía, perdón, el poder papal? ¿Por qué perseguía en la época medieval a los cristianos? ¿Por qué los martirizaban? No está hablando de ese, está hablando de ese tiempo como los 1260 años. No habla de 42 meses. 42 meses aparece al final. ¿Y por qué debemos aplicar 42 meses y no 1260 días por año? Porque muchos utilizan los 42 meses y quieren transformarlo, ¿sí? Entonces, ustedes encuentran este segmento de tiempo y dicen, bueno, esto lo tengo que transformar 42 días por año. Entonces sacan el cálculo y llegan a un número que no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué aplican esa regla si el contexto no lo está llevando a usar esa regla? Entonces, primero, antes que nada, yo les voy a leer aquí una cita. Para los que tengan la Biblia de estudio, ¿sí? Eh, si usted tiene la Biblia de estudio, yo lo voy a invitar a que busquemos en Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, verso 1 en adelante. Y vi a otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que en él están, en la tierra y las cosas que en ella, y en el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Qué interesante. ¿Qué dijo? El tiempo no sería más. Ahora, si ustedes tienen la Biblia de estudio, yo les voy a leer esta cita que dice aquí. Esto lo encontramos en un manuscrito 59. Dice, este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino el fin del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de este lapso, que ahora abarca del año 1842 al 44. No puede hacerse ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. ¿El fin de qué? Del tiempo profético. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, cuando hablamos
del fin del tiempo profético, ya no estamos entonces con la autoridad de usar día por año, porque ahora vamos a tener que usar, como es el fin del tiempo profético, ahora vamos a aplicar día por día, no día por año, día por día. Aquí lo leímos muy claro, hermano. Vuelvo a reiterar, este tiempo que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Por eso que ahora, con autoridad, aplicamos día por día. Estos 42 meses son 3 años y medio. ¿Qué significa lo que dijo el conflicto? Es lo mismo que 1260 años, pero no en el tiempo, sino en que el pueblo de Dios iba a perseguirse, se iba a extirpar. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Estos 42 meses todavía no sucedieron, todavía están en el futuro, porque la bestia, su cabeza no ha sido sanada. Le falta el poder, el trono y grande autoridad. Qué interesante, qué interesante. Esperen que vamos a seguir, hermano, vamos a seguir. Aunque el tiempo es medio tirano, a ver si podemos seguir un poco más. Entonces, hasta ahí llegamos. Ahora vamos a aplicar, porque siempre va a pasar que algunos por ahí dicen, no, eso no me quedó muy claro, no, yo no lo entiendo así. Siempre hay eso, y cada uno de nosotros es libre de poder pensar, ¿sí? Como decíamos. Eh, Déjenme leer, a ver. Yo quiero buscarles algo. ¿Dónde es que lo había colocado? Sí, bueno. Hablando sobre el libro de Apocalipsis 13:5, yo dentro de unos minutos les voy a agregar algunas figuritas, ¿sí? Para que ustedes tengan, otras las deberán buscar. Y en la Biblia King James, sí, es una de las versiones, de las tantas versiones que podemos tener en inglés, es una de las más conocidas en habla inglesa, la King James. Usted puede encontrar, acá yo tengo la cita, eh, tomado del pasaje Revelación 13:5, dice, y continuó por 42 meses. Vuelvo a leerles, vuelvo a leerles. Y se le dio poder para continuar durante 42 meses. La palabra es continuar. ¿Continuar qué? ¿Me están siguiendo? Continuar la persecución de los 1260 años que Dios acortó, donde muchos cristianos fueron despedazados, torturados, decapitados, niños estrellados entre las montañas, cristianos llevados en la época cuando la cuarta bestia perseguía a los cristianos. Tiempo, tiempos y medio tiempo, cuando los metía en su circo Roma y se divertía al ver cómo los cristianos eran masacrados y la horda del populacho se divertía. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y luego, en la época medieval, ahora se aplica el tiempo de 1260 días, día por año, puesto que estaba la profecía en su auge. Y ahora ya no era Roma
sino que era el cuerno pequeño que los pisoteaba a los santos del Altísimo y blasfemaba de su tabernáculo. Allí fueron que los albigenses, allí fueron que Juan Hus, allí fueron que los valdenses fueron perseguidos y tantos otros cristianos en la época medieval. Como hombres salían de la tierra, como el tan conocido Fray de Torquemada, un hombre que disfrutaba el extirpar a los cristianos. Qué interesante, hermano, todas estas cosas. Primer segmento, tiempos, tiempo, medio tiempo. Luego, 1260 días. Y ahora, ¿cómo decimos? La Biblia King James dice, y se le dio poder para continuar. ¿Continuar qué? Continuar matando, queridos hermanos. Pero ya no tiempo y medio tiempo. Ya no 1260 días, día por año, 1260 años, sino que ahora 42 meses literales, 3 años y medio. ¿En qué coinciden todos estos tres segmentos? En que en este tiempo el pueblo de Dios va a ser perseguido y masacrado, mis queridos hermanos. Y ustedes pueden ver en esta tabla, que también la voy a adjuntar, podemos leer en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, hablando sobre el quinto sello. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6, 9. Esto es el contexto del quinto sello. Y clamaban, versículo 10, a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vamos ahora a buscar Apocalipsis 20, verso 4. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y ese 1000 años, entonces yo puedo decir que ese 1000 años es años proféticos. Pero no, ya se acabó, según lo que leímos en el contexto de Apocalipsis 10. El tiempo profético se acabó. Por eso que es 1000 años literales. Y vi tronos, versículo 4, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Es interesante el paralelismo entre estos decapitados, las almas de los decapitados de Apocalipsis 6:9, con las almas de los que habían sido muertos en Apocalipsis 24, esta alma también de los decapitados.
Punto 2. Punto 2. En cuanto a este paralelismo, fueron decapitados por la palabra de Dios. Apocalipsis 6:9, Apocalipsis 24, fueron decapitados, muertos por la palabra de Dios. ¿Y por qué fueron? ¿Qué más obtuvieron? Apocalipsis 6:9, el testimonio. Apocalipsis 24, el testimonio de Jesús. La única diferencia que hace de notar es cuando termina el versículo 4. Decapitados los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni recibieron la marca en su frente. Estos decapitados provienen de los 42 meses en que la bestia persigue. Porque ahora esta bestia, que tiene una de sus cabezas que ha resucitado, poder, trono y grande autoridad. Mis queridos hermanos, esto es lo que se viene. Pero a nosotros nos enseña Salmos 90, Salmos 91. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Eso va a ser en otro tiempo, no en el tiempo que tenemos delante y vamos a pisar. Porque, queridos hermanos, nosotros no vamos a pisar todavía el gran tiempo de angustia. Todavía no vamos a pisar el gran tiempo de angustia. Una cita más. A ver, aunque el tiempo ya es tirano, ya pasó, queridos hermanos. ¿Cómo pasa este tema? Déjenme leerles. El que guía al cautiverio, estoy leyendo una cita, manuscrito 88 del año 1897. El que guía al cautiverio, irá al cautiverio. El que mata con la espada, debe ser matado con la espada. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esa es una cita bíblica. Sí, pastor. ¿En qué verso está? En el 10. Si alguno lleva a cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Qué interesante. Pero yo estoy leyendo una cita, no estoy leyendo de la Biblia. ¿Cómo? Sigo leyendo la cita, discúlpeme. Este capítulo completo es una revelación de lo que seguramente sucederá. Y sucederá, ¿es pasado o presente o futuro? Queridos hermanos, tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Otra cita más. Todas estas representaciones simbólicas sirven a un doble propósito. La hora de prueba preservará a aquellos que guardan este día como un signo de lealtad hacia Él. Una cita más, una cita más. El tiempo se pasa, hermano. A ver, déjeme leer esto. Manuscript Release, tomo 14, página 91 a la 92. El capítulo 13 de Revelación presenta un poderío que habrá de asumir prominencia en los últimos días. No dice los 1260 años. No dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Entiendan todos los que fue Cristo, el capitán de los ejércitos del Señor, quien dio estas visiones a Juan. Cristo vino en persona a la solitaria isla de Patmos. Mostró a Juan las cosas que serían. ¿Qué cosas? Las prominencias en los últimos días, mis queridos hermanos. Esto sí que me pone a querer, hermano, arreglar mi vida, ponerla a lo que dicen los mandamientos y el testimonio de Jesucristo, a lo que dicen los estatutos de mi Dios. Queridos hermanos, no es tiempo de estar perdiendo, de alimentar nuestra fe.
de tratar de terminar nuestra preparación. Mis queridos hermanos, es la reforma pro salud lo que todavía has dejado de costado y no estás haciendo en este tiempo. ¡Ja! Mi querido hermano, ponte a hacer la obra de la reforma pro salud antes de poder enseñar a otros. El Señor ya lo ha dicho claramente, las personas que consumen carne no pueden enseñar. Es el matrimonio el que no arreglas todavía. Hermanos, y nosotros estamos a las puertas de que la bestia recupere su poder despótico. Y no entendemos. Y el tiempo está pasando, hermano, y yo quisiera terminar, pero no voy a poder terminar. No voy a poder terminar. Una cita más. En los últimos días Satanás aparecerá como un ángel de luz, con gran poder, gloria celestial, y afirmará ser el Señor de toda la tierra. Declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo al primer día de la semana. Y como Señor del primer día de la semana, presentará este sábado espurio como una prueba de lealtad hacia Él. Luego tendrá el cumplimiento final de la profecía del revelador. Apocalipsis 13, del 4 al 18. Queridos hermanos, esto está en el futuro. ¿Quieren más cita? Yo creo que no hace falta más, hermano. Ni aunque baje un ángel del cielo, ni aunque truene, dice Cartas y Manuscritos, tomo 1, ni aunque truene el Sinaí, si no entendemos esto. Y déjenme terminar con esto, aunque va a ser imposible poder terminar este tema, vamos a tener que continuar el sábado, la semana que viene, mis queridos hermanos. Escuchen esto. Al comenzar, estoy leyendo de eventos de los últimos días, al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esta visión fue dada en 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado. Qué interesante. ¿Cuándo comenzó? El tiempo de angustia. Ahora yo les pregunto, ¿qué tiempo de angustia? El gran tiempo de angustia, pastor. ¿Cuál tiempo va a ser? Discúlpeme la pregunta que yo le haga. Sigo leyendo. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino un corto periodo precisamente antes que caiga, mientras Cristo está en el santuario. Ese tiempo, cuando se esté terminando la hora de salvación, vendrán aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. O sea que esto es el pequeño tiempo de angustia. Ah, hermanos, no es el gran tiempo de angustia. ¿Y qué viviremos? Aflicción. Se airarán las naciones. Justamente en ese pequeño tiempo de angustia es cuando recibe el poder, el trono y la autoridad. La bestia, cual su herida fue muerta y resucitó. Esa cabeza va a resucitar, mis queridos hermanos. Va a adquirir el poder, va a adquirir el trono y su grande autoridad en el pequeño tiempo de angustia. Y eso está a las puertas. Esta cita que yo estoy leyendo, que fue dada en 1847, se amplía en otra visión que se le da a Ellen White. Escuchen, hermano, esta cita fue ampliada en visión a Ellen White. ¿Cuál? Sigo leyendo. Al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo
cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esta visión fue dada en 1847, cuando eran pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado. Ahora déjenme leer la visión ampliada. Presten atención, no se me duerma. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Y acá viene la parte que no está en el otro libro. Esto enfureció las otras iglesias y los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. En el tiempo de angustia huimos todos de la ciudad. ¿De qué tiempo de angustia? El pequeño, querido hermano. Pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos para levantar la espada para matarnos. Ay, hermano. Ay, mi querido hermano. Nosotros creemos. Nosotros creemos. Y sigue diciendo, esta enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensamos que habían atraído los juicios sobre ellos, que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual hizo proclamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de Jacob. ¿Ven ustedes la diferencia entre el gran tiempo de angustia y el pequeño tiempo de angustia? Ah, en una se le permite, a los santos encontrar la liberación. Dice, se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de angustia de Jacob. Ese es el gran tiempo, donde fueron libertados. Pero el otro no. El otro no. El otro tenían que padecer los hijos de Dios. Queridos hermanos, el tiempo ha pasado. Y esto quedará para la próxima semana. Quedará este estudio. Hermanos, ansío que puedan despertar de su letargo, porque se viene el pequeño tiempo de angustia. Vamos a orar. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor, esperamos que tu palabra pueda entrar como una espada hasta lo más profundo de nuestros tuétanos y poder despertar mediante la ministración de tu Espíritu Santo para que podamos creer en tu nombre y hacer las obras que las cuales no hemos hecho en tiempo de paz. Ahora los haremos en un tiempo de persecución y de la mayor abnegación. Que tú estés con nosotros y el poder de la sangre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pueda darnos fortaleza en nuestra debilidad. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.